Buenas, hoy le venimos a hablar sobre los beneficios y operaciones del grano de cacao. Este grupo está conformado por José Carlos Barrios Luque, Waljavis Casas y Carlos Plata. Entonces, a continuación le daremos una breve introducción sobre el proceso que conlleva el cacao y de cómo se trata aquí en Colombia. Bueno, teniendo en cuenta esto, vamos a dar una pequeña introducción acerca de cómo se ha manejado el cacao, digamos que a nivel industrial aquí. Y es que la compañía nacional de chocolate, digamos que en estos 100 años que ha tenido, se ha encargado muy bien de buscarle cómo manejar el cacao aquí en las empresas colombianas y cómo distribuirla a nivel nacional. Entonces, gracias a esto, ellos digamos que han dado su compromiso y permanente apoyo a los que viene siendo el sector cacautero en Colombia, y en especial a las familias que se surten de este tipo de cultivos, ya siendo las zonas productoras de este país, y que bueno, pues se ha visto gran servida, digamos que las zonas productoras, ellos han hecho su aporte muy bueno en estos 100 años, lo cual ha sido de mucho beneficio para la comunidad y el país. Bueno, entonces aquí venimos a hablarles, como ya les mencioné, de los beneficios y las operaciones del cacao. Cuando nos referimos a beneficio, estamos hablando del aprovechamiento que se le puede dar a la fruta, en este caso viene siendo el cacao, para, digamos que la producción de chocolate, mayormente se usa para eso, pero ya existen varios tipos, se puede usar en farmacéutica, en maquillajes, pero mayormente se usa para, digamos que consumo alimenticio, más que todo. Entonces, mayormente cuando se habla de beneficio es la búsqueda de buscar como un subproducto más o menos de lo que viene siendo la planta, y es donde se lleva a cabo, digamos que buscarle su composición o sus características organolépticas que se le busca al cacao, que es darle un buen sabor, un color y un aroma a chocolate, que se trabaja en las fincas y se ayuda para la industrialización del chocolate aquí en Colombia. Obviamente todo esto lleva un paso a paso que vamos a ver a continuación cada sección. Bueno, para empezar la cosecha, tenemos claro que el fruto debe estar en unas condiciones óptimas y que tiene que tener mucho cuidado a la hora de recolectarse, ya que no puede ser quitado directamente desde la planta, desde el marco, y tampoco puede ser cortado, digamos que muy cerca de lo que viene siendo el fruto. Siempre el pedúnculo tiene que tener una distancia bastante asertiva, ya que así puede afectar de manera negativa el cacao. Entonces, digamos que durante esta etapa de cosecha, lo que se busca es tener importante varios aspectos, que es la maduración del cacao, cómo se retira, cuando se abre la mazorca para extraer la nuez, y digamos que también debe tener una madurez para, bueno, como ya lo mencioné anteriormente, pueda ser recolectada. Bueno, entonces cabe recalcar que aquí en la recolección lo importante es que el fruto esté maduro, que se encuentre en óptimas condiciones para ser cosechado, y que, bueno, gracias a eso es que, dependiendo de en qué estado de madurez se encuentre el cacao a la hora de ser recolectado, va a afectar en el sabor, olor y sabor, más que todo. Esta recolección se realiza en canastas, carretillas o hasta en los mismos baldes. Obviamente tienen que estar limpios y en un buen estado. Esto obviamente no siempre a toda hora se puede estar recolectando lo que viene siendo eso, ya que tienen un periodo de tiempo, y es que cada 15 días en épocas altas se puede recolectar una cosecha, y cuando la situación, digamos que el ambiente o la época en la que nos encontramos puede variar entre 20 o 30 días, digamos que cada etapa de producción, ya que se considera como una baja producción de cacao. Bueno, también cabe recalcar que para la recolección del cacao, eso lleva una preselección, ¿de acuerdo? Ya hablamos de que debe tener una madurez, pero claramente el cacao debe estar en unas condiciones óptimas, que no se encuentre con hongos, que no, digamos que no esté enfermo, por así decirlo, que sea, digamos que los granos estén completamente sanos, que puedan servir de manera directa para la producción de cacao y, digamos que la conversión en chocolate, y lleva un poco más de procesos. Ya cuando nos referimos a madurez,
en el estado en el que digamos que el cacao físicamente y bueno, interior de él, digamos que cuenta con unas características bastante claras que son óptimas para el consumo humano y que, por ejemplo, como vamos a ver aquí en la siguiente imagen, se habla de cómo se ven las etapas y cómo dice que en qué etapas es cosechable y en qué etapas no. Entonces, como pueden observar, se ve, digamos que aquí en el G0 que dice es un color como un verde biche, bastante opaco, pero tiene el índice de mazorca de 15.54, índice del grano 1.44, la fermentación buena 34% y varias cosas más. Como pueden ir observando en la imagen, a medida que avanza G1, G2, se ve el cambio de color por fuera y su rugosidad, que ven que ya aumenta una gran cantidad. Entonces ya cuando pasa de G2 a G3, digamos que bueno, el G2 es como un punto intermedio y a partir ya de ahí el índice de la mazorca aumenta, el índice de grano también, la fermentación y cuáles ya se van acercando a las características que necesitamos para nuestro cacao, que es el que deseamos. Entonces, como pueden ver, bueno, por ejemplo, este ejemplo tiene un cacao que va pasando de un verde, se va poniendo un verde amarilloso y termina siendo amarillo totalmente, con una rugosidad bastante, bueno, medianamente notable en la foto, digamos. Y ahí asegura que se puede consumir y que tiene una calidad organoléptica bastante buena, donde el índice de mazorca se encuentra en 10,96, el índice de grano 1,79 y una fermentación del 84%, vamos a redondear, entre otras características más que digamos que adquiere la nuez, o bueno, va a adquirir la nuez por dentro y cómo se ve por fuera el cacao. Mi nombre es Waljavis Casa y les voy a hablar sobre el despulpado o descapotado. Para realizar un buen corte se necesita usar una navaja o un machete bien afilado para evitar el daño en el tronco del árbol y en el polen floral. Hay que asegurarnos de que estas herramientas estén afiladas. También es recomendable desinfectarlas con alcohol, agua, un jabón, cloro, entre otros, para así evitar la transmisión de enfermedades de una planta a otra. El quiebre de las mazorcas se realiza comúnmente con machete o con mazos de maderas, en ocasiones previo al quiebre y desgrane. Se realiza la actividad de almacenamiento o aguante de la mazorca, la cual acelera el proceso de fermentación debido a que la temperatura interior del fruto se eleva rápidamente. Sin embargo, en esta práctica puede ocasionar problemas de germinación de las almendras o bien pérdida de fruto por contaminación de hongos generalmente. A medida de que se incrementa el tiempo entre la cosecha de las mazorcas y el desgrane, aumenta la posibilidad de que exista una sobrefermentación, lo cual resulta desfavorable para la calidad de las almendras. Para este proceso, el desgrane se realiza deslizando los dedos de las manos a lo largo de la vena central de la mazorca, evitando extraerla para no mezclarla con las almendras de cacao. Si esto sucede, se debe retirar ya que se trata de impurezas que afectan la calidad del producto final. La fermentación. La fermentación se produce cuando los azúcares y los almidones se descomponen en ácidos o alcohol. Esta es una etapa clave en la producción de muchos tipos de alimentos y bebidas, incluido el café, el alcohol y el cacao. Sin la fermentación nunca podríamos tener chocolate. Esto tiene como objetivos que son desdoblar los azúcares de la pulpa en el alcohol y luego en ácido acético, incrementar la temperatura permitiendo el fisuramiento del grano y la muerte del embrión.
Mientras la fermentación está en desarrollo, la pulpa goteará de los granos del cacao. Por esta razón, las cajas de fermentación tienen agujeros por donde las pulpas puedan gotear. ¿Cómo fermentar el cacao? Este es un proceso que dura de 6 a 8 días. La fermentación es un proceso en donde las semillas de cacao cubiertas de pulpa o baba se amontonan en cajones o cajillas para aumentar su temperatura y se desprenda la baba. Este proceso es necesario realizarse en sitios cubiertos y cerrados, libres de viento para que la temperatura del grano del cacao sea constante. Este proceso contiene dos fases: la fase sin aire, anaeróbica o alcohólica. Aquí es donde las levaduras transforman el almidón y azúcares del mucílago en alcohol etanol y desprenden gas carbónico. En la fase con aire, aeróbica o acética, esta es donde las bacterias de nombre Acetobacter transforman el etanol en ácido acético. Durante este tiempo es necesario mantener vivos a los microbios que causan la fermentación. En el momento en que se pierde el calor, es señal de que los microbios ya murieron. Durante la fermentación, la semilla se calienta. Su temperatura sube hasta los 50 grados centígrados. Cuando la temperatura llega a 45 grados centígrados, los embriones de la semilla mueren. Y en ese momento marca el inicio de los cambios que dan el sabor y el aroma a chocolate. Existen dos tipos de fermentación que actualmente se desarrollan en los centros acopio. El método de fermentación en cajillas o banderas, que es adecuado para los centros de acopio. Y tenemos el método de fermentado en cajones colocados en forma de escalera, adecuado para cantidades menores de cosecha. También debemos tener en cuenta los volteos de la masa del cacao. Este consiste en movilizar los granos en fermentación de tal forma que los que inicialmente se encontraban arriba terminen abajo y los que se encontraban en el fondo se ubiquen en la parte superior. El volteo nos permite aumentar la aireación y un fermento parejo, eliminar los mohos que se puedan acumular en el cacao y que están en la superficie de la bandeja. También nos ayuda a evitar que los granos ubicados en la parte de encima de la masa se resequen. Este volteo de los granos favorece los cambios que provoca la muerte del embrión. Dependiendo de las condiciones del grano y el clima, se puede complementar la fermentación y pasa a la etapa de secamiento dentro de unas 120 horas o 5 días. En ocasiones el proceso de fermentación puede durar más días y dilatar entre 5 y 8 días. Por último tenemos la infraestructura. Este es un proceso que se debe realizar en infraestructuras elaboradas con maderas blancas, secas, libres de olores y procesos que se requieran aplicar químicos. Deben estar ubicados bajo techo y en un espacio cerrado. Los cajones deben ser levantados del piso de 15 a 20 centímetros. Estos deben tener huecos en el fondo para escurrir los azúcares o babas del cacao. Los más comunes por la economía son los cajones fermentadores modificados y en escaleras, y otra alternativa ideal para mezclar el cacao, pero es más costosa. Por último tenemos el control de temperatura. Aquí tenemos un monitoreo durante el proceso del fermento. En el día 1 su temperatura varía en 36 grados centígrados, en el día 2 en 40 grados, en el día 3 49 grados y en el día 4 49,8 grados centígrados.
Ya en el día 5 su temperatura baja a 46 y en el último día su temperatura es de 45,5 grados centígrados. Mi nombre es Carlos Plata y yo le voy a hablar sobre el secado. Durante el secado se continúan procesos de transformación física y química, los cuales no alcanzan a completarse durante el proceso de la fermentación. ¿Qué es? El secado, luego de tener granos suficientemente fermentados, se pasa al proceso de secado, donde este tiene como objetivo disminuir la humedad de un 55 hasta un 7%. También favorecer el manejo de almacenamiento y comercialización del grano, conservar el producto por el más tiempo posible para la comercialización o la transformación. Bueno, aquí en Colombia hay 4 métodos diferentes usados para el secado del cacao. Este sería secadores convencionales como el secado natural, que este puede ser en casa Elba, en marquesinas tipo capilla o en marquesinas tipo túnel. Y un secado que sería secado con una máquina eléctrica. El almacenamiento. Para tener la calidad del cacao seco, se debe almacenar en un lugar seco y ventilado, que este debe estar libre de gasolina, queroseno, venenos agrícolas y otros tipos de materiales que afecten la calidad del cacao. Ante el empaque de los granos, se hace una selección donde se eliminan todas las impurezas, tales como basura, granos partidos, moho, granos pegados y granos pequeños, etc. El almacenamiento. Aquí podemos tener almacenamiento como arrume de cacao con estibador hidráulico, el almacenamiento de cacao regional de CNC y el almacenamiento de cacao en bodegas convencional de asolación de productores. Aquí vemos esta tabla, que es la tabla por la norma técnica ICONTEC, que es 1252, que tenemos tipo de cacao premium y cacao corriente. Aquí tenemos la humedad. En el cacao premium la humedad es de 7% y en el cacao corriente de 7.5%. La masa de peso por 100 gramos debe ser en el cacao premium mayor o igual a 120 gramos y en el cacao corriente de 105 a 119 gramos. Los gramos bien fermentados deben ser mayor o igual a 70 y en el cacao corriente mayor o igual a 65. Los granos insuficientemente fermentados tienen que ser en el cacao premium menor o igual a 29 y en el cacao corriente menor o igual a 32. Granos pizarrosos en el cacao premium menor o igual a 1 y en el cacao corriente menor o igual a 3. El porcentaje de granos con moho en el cacao premium 1% y en el cacao corriente 2%. Así igual en los granos picados o germinados y el porcentaje de pasilla. El porcentaje de impurezas en el cacao premium debe ser 0 y en el cacao corriente 0.3. Y la infestación en ambos cacaos, en el premium como en el corriente, debe ser negativa. Bueno, ya para finalizar, hemos tenido en claro muy bien cómo se da el tema del cacao, su proceso, sus operaciones, de cómo se maneja la planta en su proceso de cosecha, cómo se trata en las distintas productoras, las casas agrícolas, cómo lo manejan de cierta parte. Entonces, espero haya quedado bastante claro cómo es su manejo, cómo se debe cultivar y cosechar de manera adecuada este fruto, que ha sido de mucho valor para muchas familias a nivel nacional e internacional, y que bueno,
hace gran parte de nuestra cultura también, de cómo se procesa, cómo se maneja todos estos años desde que se fundó el Instituto Nacional de Chocolate, que ha manejado esto y que siempre ha estado pendiente del trabajo de los cacoteros y que les ha dado todo el resguardo. Y como pueden ver, es una experiencia bastante buena conocer de dónde vienen nuestros chocolates que tenemos aquí en el país y cómo se hace esos medios de exportación también, que no se menciona casi, pero nos fijamos más en cómo es todo el procedimiento de cómo sacarle ese subproducto al cacao y convertirlo en materia prima comestible, directa a nuestra boca, nuestro país. Entonces, no siendo más, muchas gracias y gracias por su atención.